Bien. Bueno, vamos a hacer la última tirada. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, si se comprendió bien este concepto de templabilidad. Yo tengo que preguntar, porque la Sí, verdad que todavía no lo entiendo lo que hizo, profe, pero supongo que la parte de arriba de la dureza es la parte superficial y la parte de abajo, de lo que parece un plumero, perdone, claro, claro, es el centro claro, de exacto, la pieza. exacto, sí. Sí, Ah, bien. sobre ese disco que usted mencionaba que debemos cortar con cuidado para no calentarlo, ¿no es cierto? Sería esta, ¿no es cierto? El ejemplo, ¿no es cierto? Este disco, nosotros empezamos a controlar la dureza hacia el centro, ¿sí? De ambos lados. Entonces, acá en el centro vamos a tener la dureza que nos indica el eje del gráfico de comportamiento. Y hacia los extremos de los diámetros vamos a tener la máxima dureza, ¿no es cierto? Que vamos a tener, digamos, según los diámetros que estábamos considerando, ¿no es cierto? Ese es el aspecto, ¿no es cierto? En principio, el concepto, ¿no es cierto?, de la templabilidad, cómo varía según la aleación y con respecto de los diámetros, ¿no? Para el agua, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros lo hiciéramos en el aceite, estas diferencias, ¿no es cierto?, entre la dureza que hemos controlado, o sea, la HRC, ¿no es cierto?, lógicamente se trasladan mucho más abajo, ¿no es cierto? Y esa característica lo hace con mayor intensidad, ¿no es cierto?, en el caso del acero al carbono, simplemente, ¿no es cierto? Que prácticamente al carbono, el porcentaje o la relación de la curva de dureza, ¿cierto?, se vería en forma muy pronunciada, ¿no es cierto?, desde una determinada condición ahí, ¿eh? Es decir, lejos, ¿no es cierto?, de tener una templabilidad adecuada, solamente en algunos casos, ¿no es cierto?, puede tenerla aquí abajo, y a su vez, ¿no es cierto?, cada vez se va a profundizar más esa dureza, para hacerlo al carbono simplemente, ¿no es cierto? Perdón, ¿esto Hablando de qué es lo que es del aceite, profe? esto sería para el aceite. Esta misma curva que al agua, ¿no es cierto?, para el carbono tenemos aquí, en este caso lo tendríamos para aceite. Y lógicamente en el diámetro de 100 prácticamente no tenemos nada de dureza. Estaríamos hablando de 5 o 6 Rowell apenas. ¿Sí? Justamente por esa relación, ¿no es cierto? Que al carbono, un diámetro de 100, olvídate, no tenemos temple. No tenemos temple porque justamente es tan grande, ¿no es cierto?, el diámetro que no tiene capacidad en medio de enfriamiento, por más que sea agua con sal, ¿no es cierto? No tiene capacidad para inmediatamente pasar de austenita a transformarse en martensita. Puede transformar cuando mucho a una perlita, pero lejos de una martensita, en ese sentido. ¿Me recuerdan los materiales del primer gráfico? Es cromo, níquel, Molibdeno, molibdeno. molibdeno, MO. En este caso es cromoníquel, sin molibdeno en principio. Y aquel solamente carbono. Y entonces, este, para definir entonces la templabilidad, ¿no es cierto? Se utiliza un ensayo convencional, que es el ensayo Jomini. Y este ensayo Jomini, entonces, se utiliza para efectuar, efectuar
la curva de templabilidad, de los aceros, los aceros para temple, ¿no es cierto? Siempre los aceros, como decía la norma SAE o la IC, ¿no es cierto? Definía la clase, el tipo, ¿no es cierto? Y la clase, el tipo y bueno, fue el tema. ¿Cómo dice, profe? Ensayo, Jomini. Homini. Exactamente. Y utilizamos una probeta para determinación de este ensayo que posee una longitud de 100 milímetros y un diámetro de 25 milímetros. Entonces, esta probeta, que tiene una determinada composición química, identificada según la norma, como hemos visto, ¿cierto? La vamos a calentar y la vamos a templar, ¿no es cierto? A ver. Bien, este es un dispositivo, ¿no es cierto?, donde vamos a, introducir la probeta, que se va a colocar en este apoyo, ¿no es cierto? Acá en este recipiente, ¿no es cierto?, el agua va a ingresar a 24 grados centígrados. Entonces, aquí una vez que hemos colocado la probeta, ¿no es cierto?, será aquí. Se va a producir el temple sobre la base del diámetro que estamos mostrando en el gráfico, acá. Y lógicamente el chorro de agua va a producir el temple, ¿no es cierto? Y a medida que va enfriando la pieza, hacia arriba va a tener distintas velocidades de enfriamiento esta probeta. Y eso es lo que va a determinar, ¿no es cierto?, cuál es la templabilidad que se va a determinar en este ensayo Jomini. Entonces, esta probeta, ¿no es cierto?, es una probeta seleccionada, ¿no es cierto?, que conocemos la composición química, y vamos a certificar con este ensayo que su templabilidad tiene una determinada banda, así se denomina, una banda de templabilidad. Es decir, el comportamiento que me va a definir, ¿no es cierto?, el espacio o la altura, ¿no es cierto?, de la zona templada, y que corresponderá a la zona que tiene el 50% de martensita. Esta probeta, ¿no es cierto?, proviene justamente, al igual que la probeta que habíamos diseñado para el ensayo de tracción, ¿no es cierto?, proviene de un cilindro, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, que ha sido normalizado previamente, y una vez que se ha normalizado, que tenemos una estructura homogénea, ¿no es cierto?, en la pieza, se va a elaborar
para construir y llevarla a la medida que aquí observamos, ¿cierto? Estos 100 milímetros, lógicamente, también, ¿no es cierto?, se deben terminar con una superficie suave, es decir, como el caso de la probeta de tracción, con un esmerilado, para que justamente sea también homogéneo el comportamiento en el ensayo, ¿sí? Antes, ¿no es cierto?, de calentar la temple, ¿no es cierto?, tenemos que proteger la superficie para que no modifique la composición química, es decir, el contenido de carbono no disminuya por efecto de la oxidación, ¿no es cierto? Y lógicamente la tenemos que, digamos, templar, ¿no es cierto?, o mejor dicho, calentar en un medio adecuado, que puede ser, por ejemplo, la viruta de fundición de hierro, que tiene 2,5% de carbono, o sea que va a estar protegida de la oxidación. O también la podemos introducir en un bloque de grafito, ¿no es cierto?, para que la temperatura, digamos, vuelvo a repetir, no oxide el material, ¿no es cierto? El bloque de grafito sería un bloque, ¿no es cierto?, que va a tener las dimensiones adecuadas, con un orificio, ¿no es cierto?, en el centro, ¿no es cierto?, con una determinada profundidad, ese orificio, y ahí vamos a introducir la probeta. Entonces, dentro de ese bloque va a estar protegida, como digo, de la oxidación. Bueno, cuando la llevamos a un horno, ¿no es cierto?, a un horno, y a la temperatura correspondiente al temple de ese acero, regularmente a los 850 grados, ¿no es cierto?, el tiempo necesario para que toda la probeta esté a la temperatura, ¿no es cierto? Y cuando 25 milímetros es el diámetro unidad, digamos, que el calentamiento constante tiene que tener media hora más o menos de permanencia a la temperatura de obtenización. Entonces, superado este trámite, ¿no es cierto?, del calentamiento al tiempo adecuado, ¿no es cierto?, para estabilizar, vamos a extraer la probeta y la vamos a introducir entonces en el apoyo que tenemos en esta cuba. Lógicamente, previo a eso, nosotros vamos a dar ingreso al agua, ¿no es cierto?, y, perdón, esta medida está un poquito, está mal expresada, esta cota. La cota es la separación, ¿no es cierto?, entre el extremo de salida del agua y la base de la probeta. Estos son los 12,5 milímetros. Entonces ya tendremos, ¿no es cierto?, circulando el agua, ¿no es cierto?, fuertemente por acá, ¿sí?, como ustedes observan, ¿sí?, está ingresando el agua, golpeando ahí hacia arriba, ¿no es cierto? A su vez acá tiene una descarga del agua, es decir, que nunca va a estar inundada la cuba, ¿sí? Entonces, como digo, cuando está listo, ¿no es cierto?, extraemos la probeta con una herramienta adecuada, inmediatamente la introducimos en la base del tratamiento, ¿no es cierto? Naturalmente, la probeta va a quedar suspendida a 12,5, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí, ¿no es cierto?, el agua va a refrigerar toda la base. ¿Se dan cuenta? Va a refrigerar toda la base. Y a medida que circule el agua, ¿no es cierto?, va a ir disminuyendo la temperatura hacia arriba. Lógicamente, la zona de la base va a ser la máxima dureza que vamos a obtener, ¿no es cierto? Y una vez que se ha enfriado completamente, o prácticamente unos 15-20 minutos, ¿no es cierto?, ya va a estar a temperatura muy por debajo de la necesaria para que exista temple, ¿no es cierto? Vamos a llevar la probeta, ¿sí?, en este caso, y le vamos a producir un plano arriba y abajo, o sea, un plano a 180 grados
de la generatriz, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar a controlar la dureza a partir del extremo, ¿no es cierto?, en periodos de un 16avo de pulgada uno del otro. Y eso me va a permitir, ¿no es cierto?, efectuar un diagrama o un gráfico donde acá vamos a poner las distancias que estoy controlando de dureza, y aquí el valor de la dureza registrada. Entonces acá tendremos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, la dureza Rockwell. Entonces tendremos 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿sí? Lógicamente, aquel acero que tiene buena templabilidad tendrá una elevada dureza, supongamos 64, 65, ¿no es cierto? Y hacia el extremo, ¿no es cierto?, sin templar, nosotros le vamos a describir una curva. Y esta curva puede tener este comportamiento, ¿sí? Ese comportamiento. No sé si se nota. Me salió hermoso, pero prácticamente no sé. Puede tener este comportamiento. A ver, vamos a... No le encuentro relación con los dibujos. ¿Cómo, Misael? No le encuentro relación, o sea, los gráficos que estaba haciendo con lo que explica. No sé si me puede dar una idea de Claro, o sea, cómo sería, ¿no? cuando está la temperatura de temple, yo cargo la probeta aquí, ¿no es cierto? Y en este chorro de agua, ¿no es cierto?, va a impactar sobre la base. ¿Se entiende? Sí. Entonces en la base va a templar. Pero hacia arriba no va a estar sumergida o no va a estar refrigerada por el agua, sino por la conducción propia del material. Entonces va a establecer una máxima resistencia en la base que va a corresponder a la dureza que obtengo en ese extremo, que puede ser más de 60, 64, 65. Y a medida que voy controlando dureza en los periodos sucesivos, a las distancias hacia arriba, ¿no es cierto?, voy a obtener variables en la dureza que van a ir decreciendo cuando más arriba vaya tomando dureza. ¿Se entiende? Entonces esas sucesivas muestras de dureza me van a configurar ese comportamiento de la curva. ¿Se da cuenta? O sea que acá estarían mencionando que son los valores de la dureza que voy obteniendo. ¿Se entiende? A medida que va haciendo, que va A cayendo medida agua, que yo voy esa es la... controlando la dureza, voy dibujando esta curva. Y esto me está indicando justamente la templabilidad que determina el ensayo, que justamente es un ensayo convencional, es decir, que se aplica así como en la teoría lo indica, ¿no es cierto?, para conocer la templabilidad de un acero que ya tengo normalizado el diámetro fundamentalmente, ¿sí? Y así como habíamos hecho la descripción de los distintos redondos anteriormente y la muestra de dureza, ese comportamiento me está indicando que a los 50 Rockwell yo voy a tener el 50% de martensita, o sea, la distancia, ¿no es cierto?, a la cual, ¿no es cierto?, se ha obtenido la estructura del 50% de martensita que corresponde a los 55 Rockwell. ¿Se da cuenta? Y lógicamente las durezas inferiores significa que no ha templado el material, es decir, que no tenemos martensita. ¿Se entiende? Entonces, como este acero, decíamos, tiene variables en la composición química, límite inferior y superior, que son, por ejemplo, 2 o 3 décimas, ¿no es cierto?, porcentual, ¿no es cierto?, como la
tabla que le había indicado. ¿Recuerdan la tabla que les mandé? Esta, ¿no es cierto? Esta tablita que nos especifica los distintos porcentajes de los elementos de la aleación que pueden tener los aceros, en este caso aceros aliados, y los aceros al carbono, ¿no es cierto? Entonces, esto está normalizado, ¿no? Decíamos, no SAE, normalice, ¿no? Entonces, este acero, entonces, tiene esas variables, ¿no? Por lo tanto, este control de dureza puede tener una segunda curva, ¿no es cierto?, que determina una banda máxima y una banda mínima de la templabilidad que se ha obtenido. Y esta banda de templabilidad justamente se llama banda de templabilidad y la determina Jomini. Por ejemplo, este es un acero cuya forma, ¿no es cierto?, que describe la curva, tiene mediano comportamiento de carbono, como puede ser, como les decía, un acero con cromo y níquel, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que el acero, cromo y níquel, ¿no es cierto?, era aquel que tenía o se iniciaba con el número 2. Entonces sería, por ejemplo, un 2140, así al azar lo tiro, ¿no es cierto? Pero puede ser un acero de este tipo, que tiene 0,40% de carbono, tiene cromo y níquel, y el cromo y níquel tiene 1% de carbono, de estos dos elementos. Y esta banda, ¿no es cierto?, así determinada con este ensayo, se puede denominar 2140H. Y esa H significa que un acero de temple cuya normalización determina la templabilidad, que tiene este comportamiento. ¿Se da cuenta? Y entonces es una calidad. Esta H significa resistencia, o dureza también, que es lo equivalente, ¿no es cierto? Y entonces este acero 4140 nos está diciendo que es un acero de buena templabilidad y tiene esta curva, ¿no? Si fuera un acero al carbono, que pueda tener, por ejemplo, 0,50 o 0,60% de carbono, podríamos hablar, ¿no es cierto?, que tiene una dureza entre 50 y 55 Rowell. Inicialmente en la base, ¿no es cierto?, de la templabilidad. Entonces, ese acero, ¿no es cierto?, podría comenzar por ahí, 55 Rowell, pero ¿qué pasa? Como el acero al carbono no tiene buena templabilidad, por más contenido de carbono que tenga, inmediatamente la curva toma esta forma. O sea, inmediatamente cerca de la zona templada ya disminuye considerablemente la dureza. Entonces este sería un acero al carbono simplemente, ¿no es cierto? Un acero al carbono. Un 1050, por ejemplo, ¿no es cierto?, que sería un acero que tiene buen contenido de carbono, pero no tiene elementos de aleación que mejoren la templabilidad. Y así, distintos aceros, ¿no es cierto?, tienen templabilidades que modifican el comportamiento de la curva. Un acero que yo creo que les comenté, 4340, es un acero que tiene molibdeno y el porcentaje de los elementos de aleación es el 3%, ¿no es cierto?, tiene una buena templabilidad. El 4340 tiene 0,40% de carbono, prácticamente tiene una curva plana, porque justamente esos elementos de aleación mantienen o mejoran la templabilidad, y la curva puede ser de este tipo, prácticamente Profe, plana. Y esto. pero Sí. aún así, teniendo un acero, supóngase, con alto contenido de carbono y molibdeno, Ajá. igual va a tener baja templabilidad por el contenido de carbono.
por lo Bueno, que... pero inicialmente puede tener unos 50, 55 Rowell por el carbono, pero mantiene, con los elementos de aleación, mantiene la templabilidad. Así como nosotros hablábamos que el carbono disminuía bastante según el diámetro, ¿no es cierto? Lo que tienen otros elementos de aleación, como el cromo, níquel y molibdeno, ¿no es cierto? Las curvas son más planas, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia entre el carbono y los elementos de aleación. Que por el contenido de carbono puede tener una buena dureza en la superficie. En la superficie. Pero hacia el centro disminuyen considerablemente. Por eso estaría hablando de un acero de buen contenido de carbono con una buena dureza, pero inmediatamente decae, ¿no es cierto?, a medida que vamos controlando hacia la superficie, digamos, la relación de la dureza, ¿no? Si yo tengo un 40-12, también va a ser la templabilidad, va a ser baja entonces, ¿cierto? ¿Cómo? ¿40-12? Un Claro, 40. porque como decíamos, para que tenga una dureza de temple, el acero tiene que tener al menos un 0,30% de carbono. Como usted bien dice. Un 40-12, lógicamente no va a tener buena dureza de entrada por falta de carbono. Es un acero desabrido, digamos, así, en ese sentido. Yo acá le voy a mandar, ¿no es cierto?, un esquema, ¿no es cierto?, de algunas durezas. Y acá van a observar, ¿no es cierto?, esta curva que es prácticamente plana, justamente del acero al carbono, perdón, al cromo níquel molibdeno, que es el 4340. Y los aceros al carbono que pueden tener buen carbono inicialmente, ¿no es cierto?, decaen inmediatamente como el 1050, que observamos acá, o el 4320, que justamente tiene bajo carbono, no da buena templabilidad, cae demasiado, ¿no? Esa es la característica. Porque los elementos de aleación, ¿no es cierto?, en principio se unen, ¿no es cierto?, al carbono del acero y forman carburos, como es el carburo de hierro, como es la cementita. Entonces los aceros aliados mejoran ese comportamiento porque al formar carburos, mejora entonces la resistencia. Esa es la característica, ¿no? La mayoría de los elementos de aleación no se combinan en el hierro, sino que se combinan en el carburo de hierro. Bien, les voy a enviar entonces esta foto complementaria que acá observamos, ¿no es cierto?, para que vean el comportamiento entonces en las curvas del material. Bueno, ¿cómo estamos con los tiempos? Estamos bien. Bueno, así vamos a completar un poquito el concepto de lo que es templabilidad. Les voy a enviar 3 fotos, así se mejora. Para comprender el paso a paso.
hacer también. Bien, entonces ahí hemos enviado cómo podemos mejorar el trabajo del pizarrón. Bien. Bueno, bien, eso entonces es lo crítico, ¿no es cierto?, respecto de la templabilidad. Y cómo podemos determinar mediante las normas la aplicación de estos conceptos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Estaríamos finalizando por hoy. Bueno, profe. Bueno, ¿Para buen cuándo, fin de semana. profe, para cuándo tendrá las notas o no? Espero terminarlas para el lunes nomás. Ok, Así gracias. vamos a dejar los picnics de este fin de semana de primavera y vamos a ponernos a trabajar. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Buen Gracias, fin de. que la Nos pasen vemos, lindo. profe. Bueno, Mira, profe, buen fin de...